Hola chicos, ya estamos aquí para poder empezar este importante tema denominado campo eléctrico. La importancia que tiene este tema dentro de todo el capítulo de electricidad, electromagnetismo e inclusive física moderna es definitivamente gravitante. Vale decir, lo vamos a necesitar a cada momento. Por lo tanto, esto tiene que quedar muy claro, muy bien entendido para poder no solamente resolver problemas, sino especialmente contestar las preguntas de teoría, ¿no? Este trabajo lo hacemos con mucho cariño para todos aquellos jóvenes que están tentando ingresar a una de las más importantes universidades de América, ¿no? Entre ellas la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. Entonces, sin más preámbulos, empecemos de una vez. En primer lugar, ¿qué cosa es el campo eléctrico? Hay mucha gente que no sabe ni tiene idea de lo que es esto. Pero si nosotros miramos este grafiquito, podemos ver acá, están pintadas algunas líneas. Esto de acá es una tubería, una conexión en forma de T, algo así. Se supone que por acá está pasando un líquido, ¿no? Y estas líneas que están acá dibujadas en este gráfico representan más o menos la trayectoria que seguirían algunas partículas dentro de la tubería a la hora que transita el fluido, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el campo eléctrico? Veamos. Por acá tenemos otro gráfico. ¿Qué cosa es? Una vista aérea de lo que significa el cauce de un río, ¿no es cierto? Y también aquí estaremos graficando, según esas líneas, el trayecto que siguen algunos cuerpos o partículas alcanzadas justamente por el fluido, ¿no? Y por ahí estamos viendo qué cosa. Estamos viendo unos vectorcitos, ¿no? En todo caso, estamos viendo que estos aparecen dibujados en forma tangente con la trayectoria, ¿no? Por acá algo parecido, ¿no? Pero siempre hablando de lo mismo. Es decir, estamos mirando mapas donde se están dibujando rutas, ¿no? Rutas que seguirían algunas partículas alcanzadas, en este caso por un fluido, ¿no? Esta de acá es más, digamos, técnica, ¿no? Ya es menos artística como las anteriores, y acá ya se está graficando, por ejemplo, líneas de flujo, líneas de corriente, tubo de flujo, líneas de flujo, vale decir, algo muy parecido justamente a lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una propiedad física que rodea a las cargas eléctricas. Eso ya está más entendible, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero hay aquí un detalle que algunos de mis colegas están no muy de acuerdo, ¿no? Dice, es una propiedad física que rodea, o sea, ¿cómo es eso de que es una propiedad física? Hay algunos otros que dicen, es el espacio que rodea, ¿no? A las cargas eléctricas. Bueno, yo diría que el campo y la carga eléctrica, o sea, el campo eléctrico y la carga eléctrica están asociados, o sea, son inseparables, ¿no? Donde hay una carga eléctrica, tiene que haber campo eléctrico. ¿Y qué podríamos decir de la carga eléctrica? Que sería algo así como una materia confinada, mientras el campo eléctrico sería una materia disgregada, ¿no? O sea, no localizada, más o menos algo así, ¿no? Bien, a continuación, estamos viendo en este gráfico algo muy parecido a lo que hace un rato estuvimos mostrando respecto de las líneas de flujo o a las líneas de corriente, ¿no? ¿Qué significa este gráfico o esta gráfica? Bueno, significa lo siguiente. A ver, atención. Significa que si yo pongo una carga eléctrica de prueba, vamos a llamarla así de prueba, ¿ya? Positiva, cerca de esta otra, de hecho, nosotros ya sabemos ya por teoría o por experiencia que estas dos cargas eléctricas positivas se van a rechazar, ¿no es cierto? Ya lo vimos en el tema de carga eléctrica y ley de Coulomb, ¿no? Lo cual no es lo mismo que si tenemos una carga negativa, ¿no? Habría tracción, ¿ya? Pero en ese caso, estas líneas nos están indicando qué es lo que pasaría con una carga de prueba positiva, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle.
¿ya? Vamos a trabajar solamente con carga de prueba positiva. A continuación, estamos viendo a una carga negativa, una carga eléctrica negativa. Vamos a llamarle carga fuente, ¿ya? Y otra vez vamos a hacer participar a nuestra carga de prueba. La carga de prueba, como la estamos viendo, es una carga positiva, ¿no es cierto? ¿Para qué la ponemos en el campo eléctrico de esa carga negativa? Para ver qué es lo que sucede. Y como estamos viendo acá, esas líneas nos están indicando qué es lo que pasaría con esta carga de prueba. Si yo lo coloco esta carga de prueba aquí en esta posición o en esa otra, siempre la ruta va a ser hacia el centro, o sea, hacia la carga fuente. Entonces podríamos decir ya que el campo eléctrico de una carga negativa es convergente, ¿no es cierto? O sea, de algo así como de succión, ¿no? Como de un sumidero, ¿no? Como el sumidero, por ejemplo, del caño o del water, donde nosotros estamos lavando nuestra ropa, el agua se va a ir a través de un agujero, ¿no? En ese caso, más o menos tendría esa configuración la carga negativa, ¿no? Una carga que genera un campo de atracción, ¿no? O convergente, podríamos decirle. ¿Y cómo sería en el caso de una pareja de cargas? Bueno, como lo estamos viendo en la figura, ¿no? Y la pregunta es, ahora, nuestra carga de prueba, ¿cómo nos serviría para poder interpretar esta región? Pues ya resulta un poco complicado, ¿no? Ya no podríamos decir que es la ruta que va a seguir la carga eléctrica, ¿no? Ubicada en esa región, porque eso no va a suceder así, ¿ya? Y lo vamos a demostrar a continuación, ¿ya? Aquí tenemos otro campo eléctrico. Este está más sencillo, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Porque este me está diciendo que si colocamos una carga de prueba acá positiva en la región de campo eléctrico que está graficada y que se conoce con el nombre de campo eléctrico uniforme, podríamos decir que esta carga positiva a esa carga positiva la rechaza, ¿no es cierto? O sea, hay una suerte de interacción, ¿no? Entonces podríamos acá inclusive graficar, ¿no? Una fuerza ahí de rechazo. Pero por parte de las negativas habría fuerza de atracción. O sea, atracción por un lado y rechazo. O sea, vale decir, la carga positiva seguiría esa ruta, ¿no? Así la coloquemos en esa posición o en cualquier otra posición. Va a ser rechazada por la positiva, ¿no? Por esta positiva y va a ser atraída por la negativa. Vale decir, siempre estaría moviéndose en la dirección de la línea del campo, ¿no? Entonces, conclusión, podríamos decir que las líneas de fuerza vienen a ser eso, la ruta que sigue o la trayectoria que siguen las cargas de prueba colocadas en dicha región. Mm, Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tendríamos que decir? Que el campo eléctrico de una carga positiva es saliente. Lo vemos por las líneas que justamente están acá. O sea, estamos describiendo su característica física. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga negativa? Entrante, ¿no? Entonces, así es como estamos viendo o como estamos midiendo, describiendo el campo eléctrico de una carga positiva y de una carga negativa. Y como ya dijimos, en el caso de un dipolo, vale decir, de una pareja de cargas eléctricas con signos contrarios, estamos viendo que ya se ve otra descripción del campo eléctrico. O sea, ¿qué tenemos acá? El campo eléctrico de una carga positiva, el campo eléctrico de una carga negativa y el campo eléctrico de un dipolo, ¿no es cierto? Tenemos también la posibilidad de encontrar un campo eléctrico uniforme u homogéneo, ¿no? Esos son entonces las posibilidades que tenemos para un campo eléctrico como lo estamos viendo a continuación. ¿Cómo podemos medir la intensidad del campo eléctrico que genera una carga fuente, como está escrito acá, ¿no es cierto? Bueno, la idea yo creo que es bastante sencilla, como lo estamos viendo aquí en la expresión. Se trata de simplemente medir la fuerza que está actuando sobre la carga eléctrica, ¿ya? Así de esa manera nosotros vamos a medir la intensidad del campo eléctrico. Y aquí lo vamos a hacer efectivo, ¿ya? A ver,
Entonces, la intensidad del campo eléctrico, representada con la letra E, dicho sea de paso, de notación vectorial, podríamos entonces escribirla de la siguiente manera. Fuerza sobre carga. ¿Cuál sería la fuerza entre estas dos cargas? La fuerza entre estas dos cargas estaría dada justamente por la ley de Coulomb, que dice que hay que multiplicar la constante de Coulomb, ¿no? De la ley de Coulomb, por el producto de las cargas, ¿no? La carga fuente y la carga, que en este caso nosotros le hemos llamado carga de prueba, ¿no? Sobre la distancia de separación elevada al cuadrado, ¿no? Asumimos que aquí hay una distancia r, ¿no? Y esto habría que dividirlo entre el valor de la carga de prueba, ¿no? Pero como se puede observar, aquí esa carga de prueba se estaría simplificando, ¿no? ¿Y qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando una expresión en donde solamente vamos a ver que la intensidad de campo estaría en magnitud, ¿no es cierto?, dependiendo directamente de la carga fuente y del cuadrado, y de manera inversa con el cuadrado de la... Así es, ¿no? Tal como lo hemos visto, tal como lo estamos viendo en esa expresión, ¿no es cierto? Ahí queda. Esa sería la forma de cómo determinar la intensidad de campo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Ya, pero nos hemos adelantado, creo, ante lo más importante, que es el concepto. Como podemos ver en la figura, los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas el uno sobre el otro, ¿no? La esfera positiva a la esfera negativa, perdón, a la esfera positiva, se ejerce mutuamente una fuerza de rechazo, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a retirar la carga B, ¿ya? Y en su lugar va a quedar un punto. ¿Qué decimos entonces? Decimos que el cuerpo A genera un campo eléctrico en el punto P. ¿Y por qué decimos eso? Porque estaríamos colocando ahí una carga de prueba positiva, Q sub 0, ¿no? Y la carga estaría generando un campo que le ejerce una fuerza a la carga. Fuerza sobre carga me da una intensidad. Y esa intensidad justamente la determinamos a partir de esa relación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Estamos diciendo que el, para cada punto de un campo eléctrico hay una cierta intensidad, independientemente de la carga que se pueda colocar. Vale decir, la intensidad del campo eléctrico no depende de la carga que se coloque en un punto determinado, ¿no? Haciendo un resumen para poder entender esto más claramente. En cada punto P del campo eléctrico, originado por una carga puntual Q, acá está la carga fuente, positiva, positiva y aislada, hay una dirección del campo eléctrico que se aleja de la carga fuente, ¿ya? Vale decir, una carga positiva tendrá siempre un campo saliente. En el caso de una carga negativa, el campo es entrante. Vale decir, lo que tenemos por acá, positiva, el campo de una carga eléctrica positiva es saliente. Y el campo eléctrico de una carga negativa es entrante. ¿Ya? Eso es lo que estamos graficando acá. Esta es una carga negativa, ¿no? Que la podríamos de repente ilustrar mejor ahí. Ahí está. Y acá tenemos el campo de una carga positiva. Volvemos a repetir. El campo eléctrico de una carga positiva es saliente. Ahí están viendo la flechita, o sea, el vector. ¿El vector qué me está indicando? La dirección del campo eléctrico. Vuelvo a repetir, el campo eléctrico de una carga eléctrica positiva es saliente. Saliente de la carga positiva.
el campo eléctrico de una carga negativa es entrante, o sea, entrante en la carga negativa, como lo estamos viendo acá abajo, ¿no? Es el reflejo justamente de lo que estamos graficando en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, entonces, aquí nosotros tenemos eh, una carga positiva y de la carga positiva está saliendo el campo, ¿ya? Vamos a ponerle por ahí un sentido a la línea, me permite si lo pongo así, ¿ya? Esa es una línea de fuerza del campo eléctrico de una carga positiva. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga positiva? Saliente. ¿Por qué saliente? Porque toda carga positiva colocada en dicha región de campo está recibiendo la acción de una fuerza que la rechaza. Por eso es que el vector de intensidad de campo tiene esa dirección. ¿Ya? El campo eléctrico. Ahora, acá, en la siguiente figura, lo mismo. El campo eléctrico es saliente. Y ahí está justamente el vectorcito. Como podemos indicar acá, ese vector E es saliente de la carga positiva. Acá también está el vector E, saliente de la carga positiva. ¿Ya? Pero hay una observación muy importante. La fuerza que actúa sobre la fuerza que el campo le aplica a una carga positiva es en la misma dirección del campo. Pero cuando es en una carga negativa, es en contra. A ver, ¿cómo se entiende eso? Muy fácil. Carga positiva y carga negativa. ¿Qué se hacen? ¿Se atraen o se rechazan? Se atraen. Por eso aquí hay una fuerza, ¿no? En esa dirección, ¿no? Aquí tenemos la carga positiva y acá tenemos la carga negativa, ¿ya? Si es que no se ve. Entonces, aquí aparecen de direcciones contrarias, ¿no es cierto? Claro, eso también lo podríamos graficar, ¿no? A ver, lo podríamos deducir de aquí, a partir de esta relación. A ver, a partir de esta relación la podemos deducir. ¿A qué es igual la fuerza? La fuerza vector será igual al producto de la carga de prueba multiplicada por el vector intensidad de campo eléctrico, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos una carga positiva? ¿Qué pasa si tenemos una carga positiva? Entonces, en ese caso, tendríamos el vector E y el vector F de la misma dirección, como está acá, si la carga es positiva. Pero si la carga es negativa, entonces ya estarían uno en contra de la otra. Uno en contra del otro, ¿no es cierto? Entonces ya no serían de la misma dirección, sino de direcciones contrarias, que es justamente lo que estamos viendo aquí en la segunda figura. Espero que se esté comprendiendo, ¿no? Espero que estén muy atentos también, ¿no? Eso es justamente lo que estábamos mostrando acá. Vamos a reiterarlo, ¿ya? El campo eléctrico de una carga positiva es saliente. El campo eléctrico de una carga negativa es entrante. Ya, ¿cómo es el campo eléctrico de estas dos cargas fuentes positivas? Saliente, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Tal como estamos viendo acá, tal como estamos viendo acá, ¿ya? Pero la acción que recae sobre la carga ya depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, ambos vectores tienen la misma dirección, pero si la carga es negativa, entonces aparece uno en contra del otro, ¿no? De dirección contraria. ¿Cómo determinamos el campo eléctrico resultante debido a dos cargas? Vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos dos cargas y nuestra carga de prueba ya nos está esperando, ahí está en el centro, ¿ya? ¿Qué le hace la primera carga a la carga de prueba? Bueno, la primera carga es una carga positiva, por lo tanto su campo es saliente. ¿Lo están viendo? Sale de la carga, saliente de la carga. ¿Ya? Le vamos a llamar E sub 1. ¿Qué estamos graficando? El campo eléctrico de la carga. La carga Q sub 1 es una carga saliente, por lo tanto el vector está saliendo de la carga. ¿Cómo es el campo eléctrico de esta otra carga que también es positiva? También es saliente, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que representar ese campo así. Y acá tenemos el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico de la otra. Si alguien me pregunta, ¿cómo se puede determinar el campo eléctrico resultante que está actuando sobre esta carga? Bueno, tendríamos que simplemente hacer el uso de la regla vectorial, que dice que dos vectores cuando tienen direcciones contrarias, sus módulos, sus magnitudes se restan.
Y si tuvieran la misma dirección, se sumarían, ¿no? Es el caso más sencillo, pero no siempre va a ser así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? Supongamos que ya el punto no está en la línea que une la posición de las cargas, ¿no? Sino ya está, como lo estamos viendo en esta otra figura, en otra disposición. Entonces diríamos igual, la carga de prueba que estamos usando para poder medir el campo eléctrico, para poder estudiar el campo eléctrico, esta carga de prueba será rechazada por la carga Q sub 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Una fuerza en esta dirección, ¿no? Un vector, mejor dicho, el vector en este caso de la primera carga, ¿no? El vector de intensidad de la primera carga. Y el vector de intensidad de la intensidad de campo eléctrico de la segunda carga, por ser negativa, la carga de prueba es positiva y la carga es negativa, entonces va a haber una atracción, ¿no? Y eso más o menos sería así, ¿no? ¿Qué cosa hemos representado? El vector intensidad de campo eléctrico generado por la segunda carga. Y a continuación lo que vamos a hacer es utilizar la ley del paralelogramo, ¿no? Vamos a trazar paralelas respecto a cada uno de los vectores y en el punto en que se juntan esas dos paralelas estaría ubicada el vector resultante, ¿no es cierto? En ese caso ese vector resultante saldría así. Entonces vamos a indicar acá que lo que acabamos de dibujar es el vector campo eléctrico resultante, ¿no? Y por ahí debería estar pasando la línea de fuerza, ¿no? Que ya lo vamos a dibujar para no hacerlo más complicado, ¿no? A ver, ¿cómo sería el caso de este sistema de cargas? Cuatro cargas eléctricas colocadas en los vértices de un cuadrado y una carga de prueba en el centro. ¿Qué nos estarían pidiendo determinar en este caso? La intensidad de campo eléctrico en el centro del cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace un rato. Vamos a trazar el vector campo eléctrico de esa primera carga. Como es una carga positiva, entonces el campo eléctrico tiene que ser saliente, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos, el campo eléctrico de la primera carga. ¿Cómo sería el campo eléctrico de la segunda carga? Entrante. Así tenemos el campo eléctrico de la segunda carga, que es entrante, ¿no? O de atracción. Tercera carga, carga positiva. Positiva con positiva, rechazo. Entonces aquí tenemos que dibujar así, ¿no? Ese sería el vector de intensidad del campo eléctrico de la carga 3. Volvemos a repetir desde el principio. Carga eléctrica Q1 positiva, el campo sale. Ahí está. E sub 1 es un vector de campo saliente, ¿no? Q sub 2, carga negativa. El campo es entrante, o sea, el vector de intensidad de campo debe entrar, ¿no? Como lo está representando justamente este vector. Y el campo eléctrico de la carga Q sub 3 tiene que ser también nuevamente saliente, debe estar saliendo de la carga, ¿no? Tal como lo estamos representando de esta manera, ¿no? Y el campo eléctrico de la cuarta carga es negativa, por lo tanto es entrante, ¿no? Entonces, esto deberíamos graficarlo así. Listo. Profesor, ¿y ahora cómo se hace esto? Lo veo muy complicado. Muy sencillo. Simplemente los vectores intensidad de campo que están en sentido contrario se restan, ¿no? Y los vectores que están sobre la otra diagonal también los estaríamos restando y estaríamos encontrando dos vectores que, como son perpendiculares, habría que aplicarle finalmente el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud del vector resultante, ¿no? Bien, ¿qué les pareció? Un poquito complicado, ¿no? Bueno, ¿cómo sería para el caso de que tuviéramos un mayor número de cargas? A ver, ahí tenemos esta otra situación, ¿no? Como ustedes están viendo, la carga 1 genera un campo eléctrico saliente, ¿no es cierto? Debe ser porque es positiva, ¿no? La carga 2 genera también un campo eléctrico saliente, la carga 3 también, campo saliente. Entonces, ¿qué hacemos o qué se hace? El campo eléctrico de la carga 1, aquí podríamos sombrear esta figura,
Primero aplicamos la ley del paralelogramo al campo 1 y campo 2 y sale esta resultante, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, le aplicamos la ley del paralelogramo a los últimos vectores, ¿no? Y así tendríamos la dirección de ese otro vector que vendría a ser el vector campo eléctrico resultante. Este es el vector resultante, ¿no? Así es como estaríamos procediendo, por supuesto, y tendríamos que aplicar todo lo que hemos aprendido en relación a la suma de vectores, ¿no? Al cálculo de la resultante de un grupo de vectores. Bien, espero que se haya entendido. Bien, a continuación vamos a ver qué cosas son las líneas de fuerza del campo eléctrico. Muy bien, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan recordando lo que hemos estado viendo, ahí están las líneas de fuerza del campo eléctrico de una carga positiva. ¿Ok? Ya se acordaron. A continuación, las líneas de fuerza del campo eléctrico de una carga negativa. Ya no son salientes, sino entrantes, ¿no? Y a continuación, las líneas de fuerza de un dipolo eléctrico, ¿no? O sea, una pareja de cargas eléctricas positiva y negativa. Pregunta, ¿cómo se logra eso? Bien, nosotros tendríamos que mostrarlo de esa manera. Ahí está. Aquí, aquí tenemos una carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Una carga positiva, ¿ya? La carga positiva con esta de acá, como son ambas positivas, estaría produciendo un campo saliente, o sea, de rechazo, ¿ya? En cambio, esa negativa, a la positiva que tenemos acá, que es la carga de prueba, le estaría ejerciendo una atracción. Aplicamos la ley del paralamo y sale el campo eléctrico resultante. Pero ese campo eléctrico resultante, como deben ustedes apreciarlo, tiene que ser así. ¿Cómo así, profesor? Tangente con la línea de fuerza, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo también, ¿no? Bien, hemos hecho este aumento para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Acá tenemos una carga de prueba. Aquí hemos colocado en ese punto una carga de prueba. ¿Cómo es una carga de prueba? Una carga de prueba es positiva. Entonces aquí hay una carga positiva en ese punto. ¿Qué le hace la carga negativa a la carga positiva? Atracción. Ahí está la atracción. Campo entrante, ¿no es cierto? Entrante sobre la carga negativa. Pero sin embargo, la carga de prueba que hemos colocado en esta posición, ¿qué le hace a la carga positiva? Rechazo. Por tanto, el campo eléctrico de esta carga positiva es saliente, ¿no? Así como lo está señalando el vector que está de rojo. Luego se hace el cálculo de la resultante mediante la ley del paralelogramo y este vector está apareciendo otra vez así. ¿Cómo así, profesor? Tangente con la línea de fuerza. Ese es el detalle que no debemos dejar de comprender, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro caso, algo muy parecido, ¿ya? Solo que ahora tenemos el campo eléctrico generado entre dos cargas eléctricas positivas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la simetría que tiene esa figura, ¿no? Si trazamos una línea horizontal de referencia, por aquí, encontraríamos la mitad para arriba y la mitad para abajo exactamente iguales, ¿no? Ya, pero vamos al punto. ¿Cuál es el punto? Que estamos observando que aquí se ha colocado una carga de prueba y la carga positiva, ¿qué le hace? La rechaza. Esa carga de prueba por esta otra carga positiva también tendría un rechazo. Aplicamos la ley del paralamo y encontramos el campo eléctrico resultante que, como ya lo vimos en el caso anterior, ¿qué cosa, qué característica debe tener? Debe ser tangente con la línea, con esa línea de curva que está pasando, esa línea curva que está pasando por ahí, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos decir aquí en cualquier otro punto, ¿no? Vale decir, estamos indicando cómo es. Y acá tenemos el caso más simple, que es el caso del campo eléctrico uniforme, ¿no es cierto? ¿Ya? Vale decir, si nosotros, listo, una vez que hemos hecho ese recorrido, ¿no? En base a nuestro criterio, nuestro concepto de lo que estamos viendo que se debe cumplir dentro del campo eléctrico,
podemos atrevernos a indicar lo siguiente. Para representar el campo eléctrico se utilizan las llamadas líneas de campo, ¿no? Que ya las hemos mostrado. Un conjunto de líneas que deben tener ciertas características, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Primera característica, las líneas deberán partir de las cargas positivas y terminar en la carga negativa. Ya, vamos a agregarle un detalle ahí. Las líneas de fuerza deberán salir de las cargas positivas y dirigirse hacia el infinito, ¿ya? O si no, regresar o volver desde el infinito hacia las cargas negativas, ¿no? Esa es la partecita que le falta a este texto. Segundo, el número de líneas es proporcional a la magnitud de la carga. Vale decir, donde hay una mayor carga, habrá un mayor número de líneas de fuerza, ¿no? Tercero, dos líneas del campo nunca se podrán cruzar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo entendemos esto? Muy sencillo, ¿no? Si nosotros estamos viendo acá un campo eléctrico que tiene esa dirección, tangente a la trayectoria, ¿por qué? Porque esa dirección del campo eléctrico resultante ha salido a partir de, o sea, se ha derivado a partir de la acción que ejercen estas dos cargas, ¿no? Sobre ese punto. ¿Qué pasaría si tuviéramos otras cargas? Bueno, va a cambiar este resultado, ¿no? Pero como tenemos una pareja de cargas estable, entonces en ese punto siempre vamos a encontrar el vector campo eléctrico resultante en esa dirección, ¿ya? O sea, nunca podrá ser de otra dirección para una pareja de cargas determinada, ¿no? Cuarto, el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos indicado ya también en algunos ejemplos anteriormente, ¿no? Y por último, 5, el número de líneas por unidad diaria que pasan por una superficie perpendicular a la línea de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Claro, eso se nota, ¿no? Eso se distingue claramente, ¿no? A ver, vamos a graficarlo. ¿Dónde es más intenso el campo eléctrico? ¿Dónde debería ser el campo eléctrico más intenso? ¿Lejos de la carga o cerca de la carga? Definitivamente, ¿no? Cerca de la carga. ¿Por qué razón, profesor? Porque nosotros hemos visto que la intensidad de campo eléctrico en un punto determinado es proporcional a la carga fuente, pero inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. ¿Qué significa eso? Que a mayor distancia, menor intensidad del campo eléctrico. Entonces quiere decir que aquí es menor la intensidad de campo que acá. Y como ustedes estarán viendo, aquí están las líneas más juntitas, ¿no? Y acá están más separadas. ¿Qué significa el hecho de que estén más separadas? Que hay una menor intensidad de campo eléctrico acá que la que se encuentra en esta otra región, ¿no? Esa es la idea justamente que se está comentando ahí en esa anotación, ¿no? Ya. Otro detalle, ¿no? El campo eléctrico se dirige desde la carga positiva hacia la carga negativa, ¿no? Como lo estamos viendo acá, ¿no? En la figura. Sale de la carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga positiva y se va a la carga negativa, ¿no? Ahí están las líneas de fuerza, ¿no? Campo más débil donde las líneas están más separadas, ¿no? Lo que hace un rato decíamos, ¿no? Campo más fuerte donde las líneas están más juntas, ¿no? Y hay otro detalle, ¿no? Ese otro detalle que tenemos que también graficarlo por acá. ¿Qué estamos viendo? Ya lo vamos a explicar. Estamos viendo que la línea de fuerza está entrando en forma perpendicular. ¿Ya? Acá se ve también, acá también tendría que cumplirse esa misma condición, lo mismo que acá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en forma perpendicular tendría que estar ingresando, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Bien, y llegamos justamente a la parte más importante. Sí, profesor, la parte más sencilla. Sí, también, pero también la más reiterativa a la hora de encontrar preguntas y problemas en ese capítulo, ¿no? Ya, ¿por qué se le llama campo eléctrico uniforme? Porque encontramos justamente que el campo eléctrico en cualquier punto, digamos el punto A, el punto B, el punto C o el punto D, ¿qué se va a cumplir? Que el campo eléctrico va a ser el mismo, ¿no? O sea, la intensidad del campo eléctrico en el punto A
será exactamente con el mismo módulo y dirección que el campo eléctrico en el punto B y así también en el punto C o en cualquier otro punto dentro de esa región. Vale decir, esto sería una constante, ¿no? Ah, no, no se olviden que estamos hablando de un vector. Por lo tanto, la igualdad se refiere a módulo y dirección, ¿no? Por eso están viendo acá las rayitas de rojo, están representando, como en este caso, al vector intensidad de campo. Entonces, el vector intensidad de campo en este punto, vamos a llamarle P, es igualito al vector de intensidad de campo eléctrico que podríamos encontrar en B, en A o en C, ¿no es cierto? En cualquiera de los puntos. Esa es la característica principal de lo que es una región de campo eléctrico. Profesor, ¿y de dónde sacamos ese campo eléctrico uniforme o dónde lo encontramos? Buena pregunta. Lo encontramos justamente dentro de lo que va a ser el tema de estudio del siguiente capítulo, ¿no? Condensadores. Si nosotros juntamos dos placas, acercamos dos placas metálicas, ¿ya? Una placa metálica A y otra placa metálica B, y le damos una carga, le proporcionamos una distribución uniforme de carga a esas dos placas, se va a ver que entre las dos placas se origina un campo eléctrico uniforme, siempre que las placas, por supuesto, sean de signos contrarios, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en el gráfico, como también lo estamos viendo acá. Aquí, por ejemplo, en ese lado, estamos viendo la placa negativa y en ese lado estamos viendo la placa positiva, como está graficado también acá. Y en el espacio, y entre estas dos placas, el espacio sería una región de campo eléctrico uniforme, como lo estamos señalando, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Para verlo más sencillo, así, ahí está, ¿ya? Esta es una región de campo eléctrico. Las líneas del campo están dirigidas siempre de la carga positiva hacia la carga negativa. Recuerden que las líneas de fuerza siempre son salientes en las cargas positivas y entrantes en las cargas negativas, ¿no? Acá tenemos también que señalar que esta sería una de las placas del condensador y esta sería la otra placa del condensador, ¿no? Así es. Como decíamos, como veíamos en la anterior diapositiva, el campo eléctrico se distorsiona en los bordes de la placa, ¿no? Como lo estamos viendo por acá, ¿no? Aquí se ve una pequeña distorsión en los extremos, ¿no? Entonces, si nosotros colocásemos una carga en esa región de campo eléctrico, ¿por qué decimos que tendría que ser negativa? Porque estamos viendo que va a ser atraída por las positivas y va a ser rechazada por las negativas, ¿no? Bien, vamos a ver casos concretos a continuación. Uno de estos casos podría ser este, que me hablen de que una carga, vamos a suponer que acá tenemos una carga Q minúscula, una carga negativa, ¿ya? Vamos a ponerle mejor así, ¿ya? Entonces, si tenemos una carga negativa, ¿qué le hacen las cargas positivas de la placa del condensador? La atraen, ¿no? Entonces, la fuerza del campo será hacia arriba, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene su peso. Muy buena observación. Entonces, para que haya equilibrio, ¿qué se tiene que cumplir? Se tendría que cumplir que esa fuerza tendría que ser de la misma magnitud que el peso, ¿no? Y de acá podríamos, de esa igualdad, podríamos despejar la magnitud, por ejemplo, del campo, ¿no? ¿No? Así podríamos determinar la intensidad del campo entre dos placas, ¿no? Esa es una aplicación sencilla que la vamos a ver seguramente en los distintos problemas que podemos encontrar sobre este tema, ¿no? Otro caso, también un caso sencillo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo una carga positiva se abandonó, ¿no? Porque ahí dice que la velocidad es cero. Se abandonó dentro de una región de campo eléctrico uniforme homogéneo. Pero como es positiva, es rechazada por la placa positiva. Y entonces va a empezar a moverse hacia arriba. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, demora partiendo de velocidad cero en alcanzar una velocidad? Bueno, tendríamos que en primer lugar, ¿qué cosa? ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Tendríamos que determinar la fuerza que el campo le está aplicando, ¿no? Y la fuerza del campo se puede determinar multiplicando el valor de la carga por la intensidad. Una vez que tenemos la
la fuerza del campo, entonces ya podríamos determinar la aceleración. ¿Cómo determinaríamos la aceleración? Dividiendo esa fuerza del campo entre la masa de la esferita, ¿no? Entonces, conociendo la aceleración, ya podríamos determinar la velocidad final, simplemente multiplicando la aceleración por el tiempo, ¿no? Y así estaríamos resolviendo un problema más de campo eléctrico, ¿no? Y llegamos a esta situación. Ya no está nada sencilla, ¿no? Pero también podríamos decir que aquí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del movimiento de un proyectil dentro de un campo eléctrico, ¿no? O sea, ya se complicó la figura. Claro, también se presentan así problemas, ¿no? ¿Cómo tendríamos que resolver ese problema? Igual que en el caso anterior, tendríamos que en primer lugar determinar la fuerza que le ejerce el campo a la partícula, ¿no es cierto? O sea, otra vez, la fuerza que ejerce el campo se tendría que terminar multiplicando el valor de la carga, suponemos que acá tenemos una carga Q, por la intensidad del campo, ¿no? Y una vez que hemos determinado esa fuerza, dividiendo entre la masa, estaríamos calculando la aceleración. Y conociendo la aceleración ya se resuelve el problema como cualquier otro problema de cinemática, ¿no? Y un problema más corriente, más frecuente, sería este de acá, ¿no? ¿Cómo tendríamos que proceder en este caso? Bueno, muy simple, ¿no? Tendríamos que graficar el peso verticalmente dirigido hacia abajo. ¿Qué más? Tendríamos que graficar también la tensión del cable. Vamos a ponerle una letra T. Y completando el juego o el diagrama de cuerpo libre, tendríamos que considerar la fuerza del campo, ¿ya? En la misma dirección del campo, siempre que la carga sea positiva, ¿no? Y en dirección contraria del campo, si la carga es negativa, ¿no? En este caso, evidentemente, la carga es positiva, ¿no? Entonces acá tenemos que considerar la fuerza del campo siempre en el producto de la carga por el valor de la intensidad, ¿no es cierto? Entonces, este problema ya se maneja como un problema típico de estática, ¿no? Que ya lo hemos estado también viendo. Si alguien quiere una pequeña explicación, podríamos decirla así, ¿no? Por acá tendríamos que trazar una paralela a la fuerza del campo y por acá una paralela al peso, ¿no? Y en la diagonal, perdón, en la diagonal de ese paralelogramo estaría encontrándose la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante necesariamente tendría que ser de la misma dirección que la tensión, ¿no? Ahí no hemos hecho bien el dibujo, de la misma dirección y con la misma magnitud también para que exista equilibrio, ¿no? Así es como se maneja este problema. Por supuesto, vamos a hacer un video también con resolución de problemas, ¿no? Y para terminar, picando, como se dice, lo que tenemos en la mesa, tenemos acá un problemita. Dice, en un campo eléctrico uniforme se lanza un electrón con una velocidad horizontal v sub 0. ¿Ya? Se lanza horizontalmente. Y recorre una distancia x. Dato también del problema. Pregunta. Hallar la altura h del sistema mostrado. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues muy sencillo, ¿no? A ver, vamos a hacer un esbozo de la resolución de este problema. Sin pretender darle solución o resolver problemas, vamos a decir en tono teórico, ¿no? ¿Cómo sería la estrategia para resolver este problema? Bueno, primero vamos a aceptar que, lo primero que vamos a aceptar es de que la velocidad inicial es igual a cero. O sea, me refiero a la vertical, ¿no es cierto? Porque este movimiento tiene este movimiento está compuesto de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme en la dirección de lanzamiento y otro de caída libre, ¿no? En la caída libre la velocidad estaría empezando desde cero y la altura que estaría descendiendo tendría que ser necesariamente proporcional a al cuadrado del tiempo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para poder hallar h, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es el tiempo, ¿no? Ese tiempo nos está faltando ahí, ¿no? Deberíamos colocarlo acá, ¿ya? Entonces todavía no podemos calcular el valor de h. Pero hay que aceptar de que esa distancia x tendría que ser necesariamente
el producto de la velocidad de lanzamiento por el tiempo, de donde entonces podríamos despejar que dicho tiempo tendría que ser la distancia entre la velocidad. Y una vez que tenemos ese tiempo, ya lo podríamos sustituir en la expresión, ¿no? Y entonces luego estamos resolviendo un problema teórico. La altura solicitada sería un medio de la aceleración de la gravedad por x sobre v sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Y para dar ya el resultado final sería gx cuadrado sobre 2v sub 0 también elevado al cuadrado. Y eso vendría a ser justamente lo que nos estaban pidiendo en el problema, ¿no? Entonces, esa es más o menos una idea, como se dice, un piqueo de lo que vamos a hacer también en un video aparte sobre resolución de problemas, ¿no? No queríamos terminar esta presentación sin hacer esta mención importantísima. Les va a gustar, les va a encantar, porque es muy importante lo que vamos a decir. ¿Cómo es el comportamiento de un cuerpo conductor dentro de una región de campo eléctrico? Claro, estamos hablando de un conductor en equilibrio, ¿no? Para empezar, ¿qué cosa sería un conductor en equilibrio? Bueno, un conductor que tiene, bueno, mejor les hago la presentación, ¿ya? Muy bien, ¿qué cosa tenemos ahí? ¿Qué tenemos acá? La jaula de Faraday o Faraday, ¿no? Esta es una máquina generadora de cargas electrostáticas. En un video anterior cometí el error reiterativo de llamarle máquina de Winshore. Esta es la máquina de Van der Graaf. Disculpen esa falla, pero no sé qué cosa pasó por mi mente. Ya. Por esta barra conductora está saliendo una descarga y está cayendo, así como un rayo, está cayendo encima de esa persona. Pero no se asusten, porque esa persona está dentro de una malla metálica. Por supuesto, no hay contacto entre su cuerpo y la malla metálica, por si acaso. ¿Y qué es lo que está pasando? No le está pasando nada a la persona. Ese es el detalle justamente que vamos a mencionar, vamos a comentar a continuación, ¿ya? Otra más. Si no lo entendieron, ahí está. Los recursos que nos da este programa, yo estoy muy, muy encantado con esas herramientas que estamos utilizando ahora, ¿no? Con la modernidad. ¿Qué tenemos? La máquina de Van de Graaff, que es también un generador de cargas electrostáticas, está mandando la descarga eléctrica encima de una persona. Pero la persona, ¿dónde está? Está en una celda metálica. ¿Cómo se llama esa celda? La jaula de Faraday o Faraday, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Qué pasa? Para ir más o menos haciendo un, ensayando una explicación. Llega la carga eléctrica, digamos los electrones, ¿no? Llegan así, y a la hora de bajar sobre la jaula, estarían yéndose por la periferia, ¿ya? Se estarían yendo a tierra, ¿no? Pero no hacia adentro. ¿Pero por qué, profesor? Esa es la pregunta que seguramente muchos se van a hacer, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le sucede nada a la persona que está adentro? Bueno, si tú quieres puedes hacer la prueba también, ¿no? En tu domicilio y con cuidado, ¿no? Acá tenemos algo más cotidiano. Le está cayendo un rayo sobre una descarga eléctrica sobre un auto. Pregunta, ¿le pasará algo a la persona que va dentro del auto? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque estaría funcionando lo mismo que la jaula de Faraday, ¿no? Vale decir, en una tormenta es preferible, para que no les caiga ninguna descarga eléctrica, estén dentro del vehículo antes que fuera. Empezamos por leer el texto que tenemos acá. Dice, en el interior de un conductor electrostático, o sea, un conductor, cuerpo conductor, o sea, un metálico, cuerpo metálico, el campo eléctrico es siempre cero. Ya, a ver. En el interior de cualquier conductor, el campo eléctrico siempre va a ser igual a cero. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno,
como lo hemos anotado por ahí, dice las cargas se distribuyen en el exterior. Cuando nosotros le damos una carga al conductor, las cargas se distribuyen en el exterior de tal manera que van a originar un campo eléctrico resultante en el centro, en la parte interior, igual a cero. Por ejemplo, esta carga positiva y esta carga positiva. Vamos a hacer una... Vamos a ensayar una explicación. Ya. Si colocamos acá una carga cualesquiera en el punto P, el campo eléctrico de esta carga se estaría anulando con el campo eléctrico de la otra. Eso es lo que justamente quiere decir, ¿ya? Si quieren ver los vectorcitos, podríamos graficar acá, ¿no? Vector campo y acá otro vector campo. Esos dos vectores por ser iguales, se van a anular, ¿no? Dando como resultante lo que dice la expresión acá, ¿no? ¿Qué dice la expresión? Que el campo eléctrico resultante es igual a cero. Listo, ¿no? O sea, campo eléctrico en el interior del conductor, cero. Si está cargado, las cargas residen en su superficie. Correcto, por supuesto que sí, ¿no? Y eso lo podemos evidenciar, lo podemos mostrar de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. Ahí están las cargas distribuidas en la superficie del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Y el campo eléctrico que estaría actuando, en ese caso, no sería con esta dirección. Ahí está. Esto está mejor, ¿ve? ¿Qué cosa nos está diciendo esta diapositiva? Me dice de que el campo eléctrico no puede tener esa dirección, sino tiene que ser exactamente perpendicular. No tiene que haber componente horizontal. ¿Por qué? Porque si hubiera componente horizontal, entonces las cargas se estarían desplazando. Y como ya hemos dicho, el conductor está en equilibrio, vale decir, posee cargas, pero las cargas no están moviéndose. Y para que las cargas que están sobre el conductor no se muevan, el campo eléctrico siempre tiene que ser perpendicular, como lo estamos viendo aquí en este gráfico, ¿no? Eso lo podemos evidenciar aquí en el texto, dice, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico creado por esta carga en la inmediata vecindad de la superficie? Dice, respuesta, la dirección del campo eléctrico en todo punto de la superficie debe ser siempre perpendicular a ella, independientemente de la forma que tenga el conductor. O sea, tenga esta forma o esta otra, ¿no? O esta otra de acá. Explicación. Como el conductor está en equilibrio, es decir, las cargas situadas en la superficie no se desplazan, el campo eléctrico en la superficie no puede tener ninguna componente paralela a la misma. O sea, no puede ser así como está acá. No puede ser así como está el vector de rojo, ¿ya? Porque ese vector de rojo estaría obligando a un desplazamiento de las cargas. Entonces, el campo eléctrico en la superficie no puede tener ninguna componente paralela a sí misma, pues en este caso las cargas eléctricas se desplazarían arrastradas por dicha componente del campo, en contra de la hipótesis del conductor en equilibrio. Correcto, ¿no? Correctísimo. Es decir, si nosotros estamos hablando de un conductor en equilibrio, entonces quiere decir que las cargas que están situadas en la periferia del cuerpo no se mueven, ¿no? No se mueven. Y si no se mueven, eso se debe a que el campo eléctrico ahí en la superficie es perpendicular, exactamente perpendicular, ¿no? ¿Qué les parece, no? Algo que ustedes no lo habían observado de repente en algún otro estudio, ¿no? Así es. Sí, a veces en los colegios, las academias preuniversitarias, inclusive en la misma universidad no se hace mención de estas cosas, ¿no? Pero es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Entonces vamos a graficar eso así de esta manera. Miren, ahí está. ¿Qué cosa nos está diciendo esta diapositiva? Nos está diciendo que las líneas de fuerza, las líneas de fuerza tienen que estar siempre actuando en forma perpendicular. O sea, a ver, vamos a poner un poquito más grande. Ya. O sea, aquí la línea está entrando en forma perpendicular. Aquí también. Aquí está ingresando en forma perpendicular. O sea, siempre las líneas de fuerza tienen que ser perpendiculares con los conductores. O sea, tiene que estar acá formando un ángulo de 90 grados, 90 grados, 90 grados,
90 grados, 90 grados, ¿ya? O sea, las líneas de fuerza entran en forma perpendicular, por el concepto que habíamos indicado hace un rato, de que, como está acá, ¿no es cierto? Así. O sea, no puede estar así, ¿no? Tiene que estar exactamente perpendicular, ¿no? Aquí lo vemos mejor, ¿ven? Ahí están las líneas del campo, como están ingresando en el conductor, pero este es el conductor, ¿no es cierto? Ahí está, arriba, dice material conductor, ¿no? En el conductor están ingresando en forma perpendicular, ¿no? Acá no hay flujo eléctrico, o sea, no hay algunas líneas que estén entrando porque están justamente en forma tangente con la superficie curva, ¿no? Entonces acá también, cuando son salientes, ¿no? Las líneas de fuerza salen también en forma, o sea, aquí hay un angulito de 90 grados, 90 grados, 90 grados, en todo caso, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Creo que ahí tenemos una figura más clara, más didáctica, ¿no? Y el detalle lo estamos viendo aquí en la parte inferior, ¿no? O sea, acá hay un ángulo de 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ese es el detalle, ¿no? O sea, las líneas de fuerza se comportan así cuando tienen un conductor eléctrico en su proximidad, ¿no? O sea, dentro del campo eléctrico. En la superficie exterior, o sea, del conductor, el campo eléctrico siempre es perpendicular y tiene una magnitud que se calcula de esta manera. Bueno, eso ya, este símbolo sigma me está hablando ya de distribución de carga, ¿no? Y eso no lo vamos a ver, ¿no? Es ya materia de un estudio superior. Ya, y el cuarto punto dice, en un conductor de forma irregular la carga tiende a acumularse en los puntos afilados. Así se llama poder de puntas, ¿ya? Ese es el poder de puntas que lo vamos a mencionar a continuación con esta diapositiva. A ver, ¿qué me está diciendo esta diapositiva? De que si nosotros tenemos aquí sobre este cuerpo conductor, a este cuerpo conductor le hemos proporcionado cargas, ¿qué están haciendo las cargas? Miren lo que están haciendo las cargas. Están saliendo en mancha, o sea, en grupo, en manada, están saliendo de la punta. Y entonces cuando las cargas salen de la punta, entonces producen el llamado soplo eléctrico. ¿Qué les pareció? ¿Escuchó eso del soplo eléctrico? Interesante, ¿no? La física es fascinante. Así es. Así también tenemos los fuegos de San Telmo. ¿Qué cosa observaron los marineros antiguos? De que en sus embarcaciones, en el mástil, en la parte más alta, producto de la fricción, se generaban obviamente cargas eléctricas, pues. Y esas cargas eléctricas, ¿cómo se evidenciaban, cómo se mostraban? Mediante chispas, ¿no? O sea, lucecitas. Entonces, en esa época, debido a la falta de conocimiento sobre estos fenómenos eléctricos, se le atribuyó un nombre, digamos, místico, ¿no? Los fuegos de San Telmo, ¿no? De algún santo en particular, debe ser este amigo Telmo, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos por acá? Lo que estábamos diciendo hace un rato. ¿Dónde se acumulan las cargas? Donde hay mayor convexidad, ¿no? O sea, donde son más curvas. Aquí es un poco más plano, hay menos concentración. Pero ahí donde hay más convexidad, o sea, más punta, es que se acumulan las cargas. Por eso hace un rato veíamos lo del soplo eléctrico, ¿no? El soplo eléctrico justamente es una consecuencia de eso, ¿no? Las cargas salen de la punta, ¿no? Se escapan a través de la punta, ¿no? Como también lo podemos ver en esta otra diapositiva, ¿no? Acá están las cargas en la sección plana, digamos, normalmente distribuidas o parcialmente distribuidas, pero acá están amontonadas, ¿no? ¿Dónde se amontonan las cargas? En las puntas. Por eso, cuando estamos bajo una tormenta eléctrica, nunca debemos estar de pie, porque estamos haciendo el efecto del pararrayo, o sea, atrayendo el rayo, ¿no? Ahí está también una gráfica que se refiere a que las líneas del campo eléctrico
la línea de fuerza del campo eléctrico tiene que ser perpendiculares a la superficie del conductor, ¿no? Bueno, y acá no atraviesa el conductor porque eh, son tangentes, ¿no? No ingresan, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos que decir respecto de eso y terminamos con esta diapositiva, ¿no? Ya la habíamos visto también, ¿no? Que dice ahí donde hay mayor convexidad se acumula mayor número de cargas, ¿no? Entonces, de eso se trata esta presentación. Espero que les haya gustado. Yo estoy muy contento de haber hecho esta presentación, ¿no? Creo que acá tenemos la información en resumen que aparece en los libros, que tenemos que estarla leyendo en los libros, interpretándola y espero que la explicación que yo les he dado sirva para darles una mejor idea de esto, ¿no? Escríbame en la caja de comentarios, ¿no? Y tal vez también les puedas compartir algunos libros para que ustedes, de física obviamente, para que ustedes tengan la información más exacta, ¿no? Suscríbanse a mi canal y yo les regalo un libro. ¿Qué les parece? La oferta del día de hoy. Se suscriben a mi canal, yo les regalo un libro. Un libro en 2 tomos, creo. Sí, 2 tomos, ¿no? Así, los tomos son así, de este volumen, o sea, más de 1000 páginas a full color, para que ustedes tengan la información de la física detalladamente y puedan ver más detalles, ¿no? Que de repente no los hemos mencionado por razones obvias, ¿no? Bien, chicos, estoy muy agradecido que me hayan acompañado, estén compartiendo mis videos en las redes sociales y si pueden, si les alcanza el esfuerzo, un like me ayudaría bastante para la difusión de eso, porque esto lo hacemos con mucho cariño. ¿Cariño a qué le tenemos? Bueno, cariño a la docencia. Nos encanta enseñar. Las 24 horas del día, o sea, 24/7, la pasamos enseñando. A veces en la soledad de, de nuestro estudio, eh, estamos siempre meditando sobre cómo podríamos hacer para hacerlo mejor. Creo que esa es la idea que nosotros manejamos, igual que el futbolista, ¿no? ¿Qué cosa quiere hacer el futbolista? Meter un montón de goles. Ya. Yo lo que quiero hacer es lo mismo, pero goles, o sea, ganarle a, ¿cómo se dice? Al desconocimiento, ganarle a la confusión, a la complejidad, ¿no? Y con una jugada clara, llegar certero al entendimiento. Ese es el propósito. Acompáñenme si pueden, si tienen un tiempecito y compartiendo estos videos. Gracias chicos, Dios los bendiga.